haciendo el análisis, ¿no es cierto?, y la observación de los circuitos de molienda semiautógena actuales, que son modificaciones de los circuitos de molienda autógena originales en los inicios de esta tecnología. Recordemos lo siguiente: recordemos que el molino semiautógeno, en su idea original, reemplazaba las etapas de chancado secundario y de chancado terciario, además, ¿no es cierto?, de reemplazar el molino a barra, que es el molino de molienda primaria o molienda gruesa. Con el andar del tiempo y de las aplicaciones industriales que se han desarrollado con esta tecnología, recordemos que se encontró que en este tipo de molino se produce una acumulación de ciertas partículas de ciertos tamaños llamados pebbles, los cuales no sufren o no se reducen de tamaño y simplemente tienden a acumularse al interior de este molino. Es por eso que en esta proyección que yo les muestro son alternativas que existen de tal manera de solventar o de llevar adelante el uso del molino semiautógeno, pero afrontando la problemática de la creación de pebbles que se produce en este equipo. Indudablemente que eso reafirma una idea que ya la conversábamos, en el sentido de que originalmente el reemplazo de este molino semiautógeno, al ser introducido en las plantas, de dos etapas de chancado y una etapa de molienda, ha sido parcialmente porque se ha tenido que reincorporar alguna etapa de chancado, ¿no es cierto?, para solucionar este problema que originalmente no había sido previsto en sus inicios. Veamos entonces, por favor, el circuito que se presenta en la figura B. El circuito que se presenta en la figura B parte con que inicialmente ya se utiliza un chancador de pebbles. Recordemos que pebble es un nombre genérico que se da a partículas de cierto tamaño intermedio. Entonces, en este chancador de pebble, la alimentación fresca, total, nueva, que va a llegar al molino SAC, se pasa por este chancador. La alimentación ingresa al molino SAC, la cual descarga y sale desde el molino SAC, y del molino SAC, ¿no es cierto?, pasamos a un arnero clasificador. El arnero clasificador, tal como ya lo hemos comentado, le va a producir un sobre y un bajo tamaño. El sobre tamaño, la idea es que sea justamente aquellos tamaños problemáticos que no sufren la fractura al interior de este molino, y los vamos a fracturar en un segundo chancador de pebble. Entonces, todo lo que ingresa a ese chancador de pebble y que sale del chancador de pebble, lo vamos a recircular nuevamente al molino SAC, y junto con la alimentación fresca va a constituir la totalidad de la alimentación del molino SAC. El bajo tamaño que se clasificó en el arnero que está a la salida del molino SAC va a un cajón de distribución, ¿no es cierto?, donde ahí estamos alimentando a una batería de hidrociclones. En los hidrociclones, ¿no es cierto?, salen dos productos. Arriba salen las partículas finas, las cuales ya cumplen los requisitos de tamaño que son necesarios para la etapa posterior, y las partículas gruesas que salen por abajo del hidrociclón son enviadas a un molino de bolas. El objetivo, evidentemente, de este molino de bolas es estas partículas gruesas que salieron de la clasificación realizada por hidrociclón, es disminuir de tamaño. Toda la descarga del hidrociclón
va a este cajón, ¿no es cierto?, que se junta con la alimentación o partículas finas que se produjeron en el arnero y constituyen la alimentación nuevamente total que alimenta al hidrociclón. De esta manera, fíjense que el circuito que estamos mostrando lleva asociado que hay un chancador de Peebles anterior al molino SAG y hay un chancador de Peebles posterior al molino SAG que en conjunto con un arnero están trabajando en circuito cerrado con este equipo. Y las partículas de tamaño menor que ya son sacadas del circuito del molino SAG son alimentadas, ¿no es cierto?, a otro circuito cerrado en el cual está operando en forma conjunta un molino de bola con una batería de hidrociclón. Vamos ahora al esquema que se muestra en la figura C, que también constituye un circuito modificado de lo que es la molienda semiautógena inicialmente. Fíjense que este circuito es muy parecido al anterior, pero tiene una pequeña modificación, diría yo, que es la siguiente. Yo me atrevería a decir que en gran medida este circuito C es aproximadamente una combinación de los circuitos A y B. Analicémoslo, por favor. Fíjense que la alimentación fresca, en este caso, va a llegar a un arnero que va a tener 2 pisos. Este arnero de 2 pisos, ¿no es verdad?, me va a producir 3 productos. El producto más grueso de él, un producto intermedio que va a estar entre la primera y la segunda hoja del arnero, y un producto fino que es el que va a pasar por las 2 hojas, ¿no es cierto?, del arnero. Por lo tanto, hay un producto grueso, intermedio y producto fino. En el caso particular de la situación que nosotros estamos analizando, el producto intermedio es el que constituye las partículas, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos Peebles. Luego, fíjense que las partículas más gruesas y las partículas más finas no van a pasar por el chancador de Peebles, sino que van a alimentar directamente al molino SAG. Las partículas intermedias, que en este caso serían las partículas llamadas Peebles, van a pasar por un chancador de Peebles, y una vez que pasen por este chancador de Peebles, se van a juntar con las partículas más grandes, con las partículas finas, y van a incorporarse a la alimentación que va a ingresar al molino SAG. Es decir, la modificación que tiene este circuito en relación a las otras es que estamos juntando una etapa de clasificación previa y estamos colocando un chancador de Peebles antes del molino SAG para que nos reduzca de tamaño los Peebles, ¿no es cierto?, que ya vienen presentes en la alimentación. La descarga del molino SAG la vamos a alimentar o se alimenta a un arnero. Del arnero vamos a obtener 2 productos, el que está sobre tamaño y el que está bajo tamaño. El que está sobre tamaño lo vamos a alimentar a un chancador de Peebles para reducir de tamaño y realimentar la descarga del chancador de Peebles, volver a recircularla al molino SAG. Ahora, es indudable, ¿no es verdad?, que uno pudiera decir, ¿y por qué se generan esos Peebles al interior del molino SAG? Bueno, esos Peebles se generan al interior del molino SAG producto, ¿no es cierto?, de las partículas que van en la alimentación que tienen un tamaño mayor y que parte de estas partículas no se reducen de tamaño y se comienzan a acumular con ese tamaño al interior del molino. El material fino
que pasó por el arnero de la alimentación que sale de la descarga del molino SAC, es el producto final, digamos, de la molienda SAC, y va a este cajón de distribución. Fíjense que en este cajón de distribución vamos a agregar agua, porque evidentemente vamos a bajar el porcentaje de sólido de la pulpa, con el objetivo de dejarlo en un porcentaje sólido tal que nos permita alimentar esta pulpa, ¿no es cierto?, preparada y acondicionada en los cajones de preparación, como a una alimentación adecuada a la batería de hidrociclones. Entonces, de este cajón de distribución, mandamos la pulpa a la batería de hidrociclones, y ahí el hidrociclón, como un clasificador tal que se trata, me va a producir dos productos: el producto fino que sale por arriba, que es el tamaño que el cual yo necesito las partículas como producto final. Eventualmente ese tamaño fino, ¿no es cierto?, que sale ahí de la batería de hidrociclones podría ir, por ejemplo, a una flotación de oro y plata. El material grueso que sale por abajo, ¿no es cierto?, de los hidrociclones, es recirculado al molino de bola. Todo el material que sale del molino de bola vuelve al cajón, ¿no es cierto?, de acondicionador, que conjunto con las partículas finas del arnero que está a la descarga del molino SAC, se acondiciona más el agua que se le agrega para alcanzar el porcentaje sólido adecuado, y todo eso que estamos ingresando ahí van a constituir nuevamente lo que es la alimentación a las baterías de los hidrociclones. Nuevamente tenemos lo siguiente, es decir, fíjense, en este caso del circuito C podríamos resumir lo siguiente: se cuenta con una etapa de clasificación previa de la alimentación, se cuenta con un chancador de Peble que viene en la alimentación, se cuenta con un molino SAC que trabaja en circuito cerrado con un arnero, y a su vez el arnero está trabajando con un chancador de Peble, y las partículas finas, ¿no es cierto?, que salen del circuito del molino SAC son alimentados a un hidrociclón que está trabajando también en circuito cerrado con un molino de bola. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas son las alternativas de circuitos de molienda semiautógena que han sufrido algunas modificaciones de la idea original, y que ha permitido mantener, ¿no es cierto?, o introducir esta tecnología en las plantas actuales. Ahora, todas estas modificaciones, indudablemente, aquí han apuntado a que la simpleza original o la disminución de la complejidad de los circuitos, ¿no es cierto?, que aportaba la incorporación de la molienda SAC, producto de la generación de Peble en este tipo de molino, ha creado, digamos, que esa simpleza original se pierda en parte, porque evidentemente que los circuitos han tenido que ser modificados en función de hacerles un tratamiento o anterior o posterior a los Pebles, ¿no es cierto?, que ya vienen en la alimentación, o a los Pebles que se producen en los molinos SAC, en los circuitos de planta de procesamiento de minerales, lo cual induce que esa gran inicial mejora ha sufrido un pequeño retroceso, ¿no es cierto?, y evidentemente que los costos operacionales, que en general inicialmente podrían haber sido bastante menores, también han sufrido un cierto deterioro. Ahora, indudablemente que a pesar de las complejidades que nosotros estamos incorporando y viendo que se han incorporado en las plantas de procesamiento de minerales, cuando se ha utilizado molienda SAC, podríamos decir como una aproximación bastante importante, que en la medida de que las plantas de procesamiento de minerales sean de un tratamiento de un elevado tonelaje, yo me atrevería a decir que el 90% de las plantas actuales ha introducido la tecnología de molienda SAC. Y fíjense que llegamos al punto
llegamos a un punto tal en que tenemos que pasar a un nuevo capítulo. Tenemos que pasar a un nuevo capítulo de nuestro curso. Y el nuevo capítulo que tenemos que afrontar es un capítulo de hidrociclón. Ahora, antes de entrar en materia propiamente tal, yo quisiera mencionarles que así como los chancadores funcionan o trabajan en conjunto con los clasificadores que son los arneros, los molinos trabajan en forma conjunta con los clasificadores, y sus clasificadores en este caso son hidrociclones. Los hidrociclones cumplen exactamente la misma función que los arneros, con algunas diferencias muy particulares. ¿Cuáles, por ejemplo? Los arneros trabajan en seco y trabajan con tamaño de partículas grandes. Los hidrociclones trabajan en húmedo, con pulpa, y su clasificación, ¿no es cierto?, está asociada a partículas bastante menores, del orden de una décima o de unas cuantas micras aproximadamente. Ahora, fíjense que mencionábamos que para obtener un buen producto en el chancado era muy importante la función o el buen funcionamiento de un arnero. Ahora, fíjense que yo voy a hacer hincapié por dos motivos, que yo espero que ustedes lo logren entender. ¿Por qué es importante el accionar de los hidrociclones? El accionar de los hidrociclones es muy importante porque el producto que salga de la molienda es el producto final que va a ir a dar finalmente, por ejemplo, a la planta de flotación de minerales de oro. La planta de flotación de minerales de oro requiere un tamaño bien concreto, ¿no es cierto?, de mineral para tener un proceso adecuado en la flotación. Por lo tanto, la calidad del producto tiene que ser el adecuado. Por otra parte, en molienda tenemos que evitar la sobremolienda. ¿Qué significa evitar sobremolienda? No debemos moler más allá de lo que realmente necesitamos, por dos motivos. Punto uno, porque si no vamos a echar a perder el proceso posterior. Y punto dos, si no lo necesitamos, no tenemos que moler más finas las partículas de lo que necesitamos, porque en la medida que la molienda de partículas se lleve a cabo con partículas más finas, estamos consumiendo energía a niveles exageradamente altos, y eso no es otra cosa que aumento en los costos operacionales. Conclusión: la operación exitosa de un molino depende en un fuerte porcentaje de una buena clasificación de los hidrociclones. Ahora, actualmente en la industria minera, ¿no es cierto?, los hidrociclones son fuertemente utilizados en las etapas de clasificación, pero también los hidrociclones pueden ser utilizados en la aplicación de lavados de sólidos, lavados de pulpa, clasificación de sólidos, como es el uso que nosotros queremos recalcar, y también en lo que es la clasificación de partículas, ya sea por clasificación, por densidad o por forma. Veamos por favor algunos antecedentes de la operación con hidrociclón. Fíjense que lo que aparece ahí en la proyección dice: la mayoría de los circuitos industriales de molienda operan en circuitos cerrados con clasificadores de una manera tal, de acuerdo a esto que vamos a ver. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los circuitos industriales de molienda operan en circuitos cerrados, pero no la mayoría. Yo me atrevería a decir que la totalidad de los circuitos. Ahora, ¿por qué operan los molinos en circuitos cerrados con los hidrociclones? Por los motivos que anteriormente mencionaba.
Y la idea del hidrociclón es que el producto final de molienda va a corresponder al producto fino que clasifique el hidrociclón. Ese es el producto que la molienda entrega y que lo vamos a pasar a la etapa posterior, insisto, que puede ser una flotación o puede ser un proceso de cianuración por agitación de minerales de oro. Por otra parte, la alimentación al circuito molienda puede provenir, y normalmente así opera, de una clasificación de un hidrociclón donde las partículas gruesas que se obtengan de esa clasificación constituya parte importante de la alimentación al molino. Y en tercer lugar, la eficiencia global del circuito de molienda es afectada notoriamente por la eficiencia de separación del clasificador. Fíjense que esto apunta a lo siguiente. Supónganse ustedes que yo tengo un clasificador o un hidrociclón que me está separando las partículas finas de las gruesas, en el sentido que las partículas finas las saco del sistema y las gruesas las recirculo a un molino de bola para poder reducirla de tamaño hasta obtenerla en el tamaño adecuado que sea en el producto final. ¿Qué significa que un clasificador del tipo hidrociclón funcione bien? Que un hidrociclón opere bien en la etapa de clasificación significa que todas las partículas finas, pequeñas, salgan en el flujo de las partículas finas. Ahora, puede ser, y en todo proceso ocurre, que un porcentaje de partículas finas van a ser arrastradas con las partículas grandes, y si esas partículas finas son arrastradas por las partículas grandes, las vamos a retroalimentar y las vamos a enviar al molino. Evidentemente que esa situación siempre va a ocurrir. Lo que nosotros debemos tratar de hacer es que el porcentaje de partículas finas que se nos van con las gruesas dentro de lo posible sea lo menor posible. Ahora, ¿qué significa que esas partículas finas se nos vayan con las gruesas? Significa que las vamos a alimentar al molino, siendo que ya no debieran ser alimentadas al molino. Y por consecuencia, al ser esas partículas finas que ya están en su tamaño final reincorporadas al molino, lo que estamos haciendo ahí simplemente es un proceso de remolienda. Estamos haciendo un proceso de molienda que va más allá de lo que queremos. Y eso no es otra cosa de obtener partículas extra finas. Fíjense que para el caso de un material con densidad homogénea, las partículas gruesas y finas serán separadas por efecto de la fuerza centrífuga y de la fuerza de gravedad. Es decir, en un clasificador del tipo hidrociclón, los fenómenos que operan para poder separar estas partículas son las fuerzas centrífugas y las fuerzas de gravedad. Me quiero adelantar un poquito, ya voy a volver atrás, por favor, porque quiero mostrarle una figura, que es esa que está ahí. Esa figura que está ahí es una representación muy buena de lo que es un hidrociclón. Fíjense que el hidrociclón, en su parte superior, tiene una forma cilíndrica y hacia abajo tiene una forma cónica. De la parte cilíndrica, a mano izquierda, está la entrada, ¿no es cierto?, donde el diámetro de la entrada está representado por D sub I, y ahí en esa zona
en esa zona está ingresando con una cierta presión y con una cierta velocidad la pulpa que estamos alimentando al hidrociclón para producir la clasificación. Si nos vamos a la figura que está a mano izquierda abajo, mirado desde arriba el hidrociclón, fíjense que la alimentación está ingresando en forma tangencial a la zona cilíndrica del hidrociclón. De esa manera, con una cierta presión y con una cierta velocidad. El hidrociclón se va a caracterizar que dentro de su sección cilíndrica va a tener un diámetro característico que es el diámetro D sub C, donde aparece arriba, ¿no es cierto?, el rebalse. Arriba el rebalse es donde van a, valga la redundancia, a salir o a rebalsar las partículas finas, inmerso en una pulpa, por supuesto, lo que constituye el overflow, y estas partículas finas van a salir por una zona circular que va a tener un diámetro de sub cero, tal como aparece ahí, y que eso constituye el vórtex. Si nos vamos abajo, en la parte de abajo del hidrociclón está lo que se llama el apex o spigot, y que tiene un diámetro de salida del tipo D sub U, y por el apex o spigot es donde sale la pulpa que transporta las partículas gruesas del hidrociclón. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que significa esto? Que ingresa la alimentación con una cierta velocidad, una cierta presión. Por arriba, ya vamos a ver fenomenológicamente qué es lo que está ocurriendo, se van a ir las partículas finas y por abajo las partículas gruesas, ambos a la forma de embebido e inmerso en una pulpa. Veamos esta figura que está acá. Ya vamos a retornar atrás, por favor. Y fíjense que esta figura está muy bien representada. Es una figura, un dibujito, que trata o intenta mostrar lo que está ocurriendo al interior del hidrociclón. Fíjense que ahí aparece como punto 1, entrada tangencial de pulpa a una elevada presión. La presión de ingreso de la pulpa al hidrociclón es un parámetro operacional. Pueden haber diferentes presiones que se utilicen para ingresar la pulpa al interior de este reactor. Fíjense, tal como se observa ahí, la pulpa ingresa, y tal como se menciona en el punto 2, va a existir a nivel de la parte cilíndrica una rotación de la pulpa que va a generar elevadas fuerzas centrífugas al interior del ciclón. La pulpa va a ir descendiendo y girando en forma helicoidal, va a ir descendiendo, de tal manera que va a llegar a un momento en que se produce un efecto de tal manera que ciertas partículas finas, al ir bajando, por efectos de presión, en la parte central, ¿no es cierto?, del hidrociclón, van a subir y van a ser elevados y descargados esas partículas finas, más agua en la parte de arriba. En cambio, las partículas gruesas van a seguir bajando, descendiendo, ¿no es cierto?, y van a salir por la parte de abajo en lo que aparece ahí como descarga de sólido y descarga de partículas gruesas. Fíjense que eso que yo someramente he querido mostrar, quiero ampliar lo que estamos hablando, y fíjense ahora en esta figura que yo les muestro. Se trata de representar ahí cómo se distribuyen las partículas al interior del hidrociclón en función de los tamaños que ellos tienen. Fíjense que esta es una figura que me representa muy bien. Tal como dice ahí la escritura, dice, la pulpa de alimentación entra tangencialmente a la parte cilíndrica bajo una cierta presión, lo que genera su rotación alrededor del eje longitudinal o vertical del hidrociclón, formando un torbellino descendente hacia el vértice de la parte cónica. Fíjense que
tal como se observa, las partículas van descendiendo, y si ustedes se pueden percatar, las partículas más gruesas se van a ir colocando en las zonas más cercanas a las paredes del hidrociclón, y en la medida que nos vayamos acercando hacia el interior del hidrociclón, el tamaño de partícula va a ir disminuyendo. Es decir, para un mismo nivel horizontal, las partículas gruesas están en la parte externa, y en la medida que nos metemos hacia el interior, se van distribuyendo las partículas. De esta manera, a una cierta altura del hidrociclón se produce un efecto de presión inversa, y las partículas, algunas partes de las partículas finas son succionadas y sacadas por arriba, y las partículas gruesas van a ser sacadas por la parte inferior. Ahora, una vez que ya hemos descrito aproximadamente cómo funciona el hidrociclón, aventurémonos a decir, ¿no es cierto?, que un funcionamiento perfecto del hidrociclón va a suponer que el producto grueso solamente va a salir por abajo y un producto fino solamente va a salir por arriba. Ahora, cuando yo digo un producto grueso o un producto fino, ese es un valor que nosotros debemos determinar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que las partículas finas sean partículas de tamaño inferior a 70 micras, y las partículas gruesas sean de un tamaño superior a 70 micras. Por lo tanto, yo voy a operar mi hidrociclón de manera tal que todas las partículas gruesas o superiores a 70 micras salgan por abajo, y las partículas finas salgan o inferiores a 70 micras sean por arriba. O sea, uno se define cuál es el límite de separación que quiere realizar, ¿no es cierto? Y que sobre ese tamaño me da la idea de las partículas gruesas, y bajo ese tamaño me da la idea de las partículas finas. Ahora, las partículas gruesas deben aparecer en la descarga, en la parte más baja del hidrociclón. Las partículas finas van a aparecer y son arrastradas por el agua en la parte superior del hidrociclón. Ahora, puede ocurrir, tal como aparece ahí en el segundo párrafo de esta predicción, que algunas partículas finas sean arrastradas físicamente por el agua y salgan por la descarga del hidrociclón, es decir, por la parte donde están saliendo las partículas gruesas. Cuando esta situación ocurre, se habla o se dice que se ha producido un cortocircuito de partículas finas, o las partículas finas se han cortocircuitado. Y eso significa, en otras palabras, o mide un cierto grado de mal funcionamiento del hidrociclón. Fíjense que en la fotografía que está ahí presentada, nos muestra una batería de hidrociclones de cono. Fíjense que los hidrociclones están ahí puestos en esa ubicación como una caja central. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, una caja de tipo cilíndrica, que es donde sale la alimentación a cada uno de los hidrociclones que están ubicados y están puestos con un cierto grado de inclinación. En la proyección que estamos viendo ahora aparecen una variada calidad y cantidad de hidrociclones que están construidos con diferentes materiales. Todos ellos, ¿no es cierto?, claramente con su entrada que es tangencial a la parte cónica, y todos ellos, ¿no es cierto?, con su parte cónica que termina abajo con la descarga de las partículas gruesas, y arriba con la
la salida de las partículas finas de la clasificación. Nuevamente volvemos a ver ahí una fotografía con una batería de hidrociclones de tamaño bastante mayor. Debemos mencionar que estos equipos son de diversos tamaños. Hay hidrociclones pequeñitos hasta de tamaños mayor, de diámetro de su parte cilíndrica de diversos tamaños, y estos hidrociclones pueden trabajar u operar con presiones de alimentación muy diversas que pueden ir desde unas pocas atmósferas hasta un par o más de atmósferas de alimentación. Fíjense que en esta fotografía que estamos viendo acá es una fotografía de la descarga del hidrociclón. Abajo. Fíjese que se identifica claritamente la salida abajo y se identifica inmediatamente, está abajo el cordón o la salida de la pulpa, ¿no es cierto?, que está descargando. Y se ve claramente identificado. Veamos ahora cómo influye la geometría del hidrociclón en el funcionamiento o en el buen funcionamiento de este equipo. Fíjense que veamos primero lo que es el diámetro del hidrociclón. Cuando yo hablo o hablamos del diámetro del hidrociclón, estamos hablando específicamente del diámetro de la parte cilíndrica. Y la parte cilíndrica, recuerden que es la parte del hidrociclón que recibe la alimentación que ingresa a presión tangencialmente a esta zona de este equipo. Ahora, fíjense que los hidrociclones grandes en general tienden a separar tamaños más gruesos que los pequeños. Es decir, si la alimentación que estamos haciendo llegar a los hidrociclones son de tamaño grueso y queremos hacer una separación de tamaño más grueso, tenemos que utilizar hidrociclones más grandes. Y la razón específicamente es porque los hidrociclones mayores generan fuerzas de aceleración que conducen a una buena separación de las partículas grandes. Ahora, recordemos qué es lo que era el vórtex. Vamos a avanzar al dibujito que ya les mostré y vamos a volver atrás. Recuerden, ahí, el vórtex es el diámetro donde sale el rebalse, es decir, donde sale el flujo de pulpa que lleva las partículas finas. Entonces, veamos cómo influye el diámetro del vórtex, porque como vamos a ver más adelante, no da lo mismo tener un diámetro de cualquier tamaño. Y dependiendo del tamaño que tenga el hidrociclón, va a haber un diámetro de vórtex característico que optimice su operación. Y fíjense, tal como dice aquí la proyección, es que el diámetro del vórtex es una de las variables más importantes en el resultado de una buena clasificación. Para hidrociclones de un diámetro fijo y una presión constante de alimentación, fíjense que el vórtex, es decir, la salida del overflow, puede alterar fuertemente el tamaño de corte, el de 50. Pero ¿qué es lo que es el tamaño de corte o de 50? El tamaño de corte o de 50 me representa justamente el diámetro de un tamaño en el cual existe un 50% de probabilidades de que las partículas de ese tamaño salgan por la parte de arriba y un 50% de posibilidades que las partículas de ese tamaño salgan por abajo. Esa es una manera de caracterizar, identificar, ¿no es cierto?,
el funcionamiento de este equipo. Ahora dice, el vórtex, es decir, el diámetro del overflow, influye mucho en el valor del D50 que estemos encontrando. Ahora, fíjense que cuando el valor D50 que estamos encontrando va a estar influenciado por la longitud que tenga por el extremo inferior de la alimentación. Fíjense que la alimentación ingresa y el vórtex está acá arriba y tiene que tener una cierta profundidad en el cilindro del equipo. Ahora, cuando la longitud, ¿no es cierto?, esté por debajo del extremo inferior de la alimentación y por encima del extremo inferior de la parte cilíndrica, me va a producir aparentemente una mejor clasificación de lo que yo ando buscando. Ahora, cuando esto no ocurre, el D50 tiende a hacerse más grande, es decir, el D50, donde las partículas tienen la misma probabilidad de salir arriba o abajo, va a corresponder a un tamaño de partícula mayor. Otro parámetro importante es el parámetro de entrada, o es el área de entrada de la alimentación al hidrociclón. Es indudable que cuando el área de entrada cambia, para un mismo flujo de alimentación que estoy ingresando, la velocidad con la cual va a ingresar la pulpa al interior del reactor va a variar. Eso es indudable, porque para un mismo flujo yo le voy a variar la sección de entrada, ya sea más grande o más pequeña. Es obvio que en la medida que yo esa sección la disminuya para el mismo flujo de alimentación, la velocidad con que ingrese va a ser mayor, y viceversa. Si yo amplío el área de entrada para un mismo flujo, la velocidad con que va a ingresar la pulpa al interior del hidrociclón va a ser menor. Mientras se mantengan las condiciones básicas de un hidrociclón en términos de funcionamiento, fíjense que el aumento en el área de entrada va a llevar a que pudiéramos incrementar el flujo de alimentación. Ahora, la forma que tiene esta área puede ser tanto rectangular como un área de tipo cilíndrica. Normalmente, ¿no es cierto?, la forma rectangular para este conducto es considerada como la más eficiente o la que produce mejores resultados de clasificación en la operación de un clasificador en húmedo como son los hidrociclones.